Vamos ahora a comenzar nuestro tema de hoy y como bien oraba nuestro hermano Marcos, va a tratar acerca de lo que Dios enseña en la derrota. Como ustedes pueden ver, estamos en nuestra quinta clase, hemos ya abarcado varios temas y cubrimos hace ya la semana pasada y la anterior lo que Dios enseña en la victoria. Dios realmente en los tiempos donde por su gracia nosotros obtenemos bendición, su favor, áreas en nuestras vidas que logramos conquistar para Él. En esos tiempos Él nos enseña muchas cosas. Él nos deja lecciones claras que nosotros debemos repetir y en muchos casos hasta corregir o alinear. Y esta no va a ser la diferencia en el día de hoy. En el día de hoy nosotros vamos a ver cómo orábamos a un hombre que lamentablemente perjudicó a todo un pueblo, a él mismo y a su propia familia. Pero quería, como es de costumbre en nuestras reuniones, primero motivarles a que si en el transcurso de la lección tienen alguna duda, alguna pregunta, pueden escribirla en el chat de esta reunión y al final entonces el moderador va a estar compartiéndola con nosotros y así podemos darle respuesta. Inmediatamente vamos a comenzar con un resumen de la clase anterior y vamos a ver algunos slides acerca de ese tema que tratamos, de lo que Dios enseña en la victoria. Nosotros hablamos que la confianza en Dios que produce obediencia y paciencia es la clave de la victoria. Nosotros vimos todo eso en el relato de la conquista de Jericó. Vimos cómo un pueblo confió en Dios de forma tal que obedeció y fue paciente y Dios entonces le proveyó la conquista completa de esta ciudad. De una forma milagrosa, ¿verdad? De una forma asombrosa, Dios lo hizo. Y asimismo en nuestras vidas, ¿verdad? Dios anhela que haya una confianza profunda en Él, en lo que Él es, en lo que Él ha revelado, que nos mueva, nos motive, nos empuje a la obediencia y a la paciencia. Entonces, este es el llamado que nosotros vimos en la semana anterior. También pudimos revisar que el verdadero Hijo de Dios nunca pelea solo. El capitán del ejército del Señor lucha con nosotros. Y allí hablamos de esta aparición especial que Dios le hizo a Josué para animarlo, para mostrarle que Él le iba a acompañar y para darle las instrucciones de lo que iba a ser la conquista de Jericó. Esto es un mensaje claro de que Dios le iba a no solo acompañar, sino que iba a pelear junto a Él en esta batalla. También vimos de que en ocasiones Dios usa extrañas estrategias. Confía y verás la bendición al final de la batalla. Qué hermoso poder nosotros identificar que en ese momento, cuando las cosas no parecen tener sentido, nosotros nos rendimos a Dios y obedecemos. Él se encarga entonces de obtener la bendición por nosotros y darnos esa victoria al final de la batalla. Y ese es el llamado nuestro también. Por eso mencionamos este pasaje que es muy especial y muy aplicado constantemente a nuestras vidas. Y es: lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Eso debe estar siempre en nuestras mentes. Por eso podemos confiar en Él, por eso podemos confiar en su palabra, porque allí está su sabiduría y es mejor confiar en esa sabiduría que en la sabiduría del hombre. También, a manera de resumen de lo que vimos en la semana anterior, hablábamos de que el resultado de la verdadera adoración a Dios es la obediencia. Nosotros vimos a Josué adorando a este soldado que representaba al capitán del ejército de Dios y cómo le adoraba, se puso a su servicio, pero a la vez salió de allí con una actitud de obediencia que es lo que resulta de una verdadera adoración y es a lo que estamos llamados nosotros cuando adoramos a Dios. No es solamente decir cosas con la boca, no es solamente cantar, no es solamente postrarnos, sino que el resultado final es un hombre y una mujer que aman obedecerle, que aman
vivir para Él. Entonces nosotros vemos eso en este tiempo. Este es el resultado de la verdadera adoración, la obediencia. Y nosotros también pudimos conversar en la vez anterior de que Dios trata el pecado con seriedad, porque Él es santo. Para Él no hay negociación con el pecado. Por esto entonces, porque estamos llamados a ser como Él, nuestra mayor batalla siempre será contra ese pecado que nos aleja de ese propósito de ser santos. Así que en el día de hoy no tenemos armas físicas, no tenemos caballos ni carros, sino que tenemos al Espíritu de Dios, a su palabra, a Dios mismo de nuestro lado, para batallar en contra de todo aquello que nos aleja de Él. Y esa es la principal lucha que tenemos, y que, como vemos en la palabra de Dios, Dios también promete darnos la victoria si confiamos en Él. Contamos también con el Dios de abundante gracia que llama a los peores pecadores como tú y como yo a ser parte de su pueblo. Ese es nuestro Dios, y lo vimos en la vida de Rahab, como una mujer ramera, tal vez rechazada por la sociedad, fue allí aprobada por Dios por la fe que ella puso en este Dios, y Dios le recibió como hija, como parte del pueblo de Dios. Y esto también lo discutimos la semana pasada. Algo que pasamos muy por arriba la semana pasada fueron las instrucciones que Dios dio al pueblo para conquistar a Jericó. Pudimos ver que Dios le envió a darle vueltas a la ciudad, a tocar trompetas y a gritar, y el último día entonces las murallas cayeron. Pero conocemos que Dios, además de dar esas instrucciones, de dar vueltas y hacer todo eso, Él dio instrucciones de algo que debían evitar. Nosotros vemos en Josué 6, 17 al 19, esta instrucción: la ciudad será dedicada al anatema, o sea, separada para destrucción. Ella y todo lo que hay en ella pertenece al Señor. Pero ustedes tengan mucho cuidado en cuanto a las cosas dedicadas al anatema. No sea que las codicien y, tomando de las cosas del anatema, hagan maldito el campamento de Israel y traigan desgracia sobre él. Esta instrucción era la parte que ellos tenían que tomar en cuenta cuando entraran a Jericó. Habían cosas allí que no eran posible tomarlas como botín, y ellos debían dejarlas, destruirlas, y otras dedicarlas solamente al Señor y guardarlas solo para el Señor. Y el resultado de ese tiempo, ¿verdad?, fue que Dios dio la victoria. Josué fue victorioso como líder, y dice la palabra de Dios ahí en el capítulo 6, 27, el Señor estaba con Josué y su fama se extendió por toda la tierra. Aparentemente esto fue una victoria sin errores. Pero tú y yo sabemos, ¿verdad?, que hemos leído más allá de este capítulo 6, que Dios conocía que uno de estos hombres no cumplió esta instrucción, y que por eso entonces vinieron consecuencias. Y una de esas consecuencias fue la derrota del pueblo de Israel. Y nosotros vamos a hablar hoy entonces acerca de todos los principios que pudimos o podremos revisar en esa historia, y que nos enseñan a nosotros cosas que Dios quiere mostrarnos cuando llega el fracaso, cuando llega la derrota, cuando llegan los momentos en que no cumplimos su voluntad, o en los momentos en que las cosas no nos salen bien. Lo maravilloso de todo esto es que acaban de salir de una victoria. Y este es el momento en que las personas seguro estaban celebrando y gozándose y recordando de lo bien que les fue. Pero a un paso de la victoria nos acecha la derrota si no estamos pendientes. Y vamos a comenzar con esta cita de James Boyce, que dice: ¿qué pequeño paso hay entre una gran victoria y una gran derrota? En un momento estamos en lo alto de la nube de un gran éxito espiritual. Al momento siguiente nos sumergimos en el valle oscuro de un terrible fracaso espiritual. En un momento somos Elías parados en el monte Carmelo, clamando por fuego sobre el altar de Dios. Al momento siguiente somos Elías en Horeb,
quejándose con Dios, he quedado yo solo y buscan mi vida para quitármela. Qué gran realidad, hermanos. Qué gran realidad cuando en los momentos en que tú y yo logramos hacer cosas honrosas para Dios, tal vez sirviendo a Dios, tal vez en nuestra familia, tal vez en nuestros trabajos, cosas que nos salen bien, que tal vez algunas apuntan directamente a Dios mismo y otras simplemente son de bendición para nosotros y Dios nos las regala y nos sentimos gozosos, pero bajamos la guardia y nos quedamos enfocados en lo bien que nos fue o incluso, como veremos hoy, en las cosas que nosotros supuestamente hicimos para lograr la victoria anterior. Y esto fue algo que Josué tuvo que vivir de forma directa en su vida. Esto no es diferente a nosotros, ¿verdad? Josué, cuando vemos el libro de Josué en el capítulo 7, verso 1, dice: pero los israelitas fueron infieles en cuanto a las cosas dedicadas al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó de las cosas dedicadas al anatema. Entonces la ira del Señor se encendió contra los israelitas. Y nosotros, si seguimos revisando la historia, podremos ver que Josué sale a la siguiente conquista. Él tenía promesas detrás que Dios le había dado acerca de que Dios le daría la victoria, que Dios estaría con él. Sin embargo, el desconocer esto que hizo este hombre, y como bien dice aquí, comienza con un pero, ¿verdad? Los israelitas fueron infieles. Dios veía desde los cielos, si pudiéramos decirlo de esa forma, no a Acán como un individuo y una unidad aparte, sino que veía a un pueblo en desobediencia a Dios. Y ese pueblo que iba a pelear contra esta ciudad de Ai, lamentablemente no tendría el apoyo que tuvo con Jericó. Nosotros, para conocer un poco acerca de esta ciudad, nosotros sabemos que está un poco más al norte, ¿verdad?, de Gilgal, que era, como mencionamos la semana pasada, el campamento o el centro de operaciones de Israel. Y de Gilgal ellos partirían a Ai. Pero Ai tenía algunas características y es importante que las conozcamos. Primero, estaba más o menos a 15 millas de Gilgal y estaba en una zona montañosa de Canaán. O sea que no estaba en el valle del Jordán, sino en la zona montañosa, como otras ciudades que también estaban en esa zona. Estaba a nada más y nada menos que a 1,700 pies sobre el nivel del mar. Y esto es importante porque nosotros vemos que el campamento en Gilgal está a 800 pies bajo el nivel del mar. Por tanto, si tú sumas esas dos cosas, te da que ellos tendrían que subir unos 2,500 pies de altura para llegar a Ai y entonces conquistarla. Si tú lees en el capítulo 7 el consejo de los espías que fueron a ver a Ai, ellos hablaban de que no era necesario enviar a tanta gente a subir hasta allá, porque era un trecho bien largo. Nosotros tenemos aquí en República Dominicana un pico que es el más alto de aquí, de este país, que es de unos 3,000 pies de altura, 3,100 pies. Y eso es algo extenuante para aquellos que no tenemos la condición física de subir hasta allá. Pues estos hombres tenían que subir a 2,500 pies y llegar hasta ahí y caminar esas 15 millas para también llegar hasta allá. La población, como dice el capítulo 8, verso 25, era de 12,000 personas. Esto incluía mujeres y niños y hombres. Pero los hombres armados se estiman aproximadamente en unos 2,000. Por eso los espías más adelante mencionaban que no era necesario llevar a mucha gente, solamente 2,000 o 3,000 hombres para conquistar a Ai. Eran 2,000 hombres, 2,000 soldados que tenía esta ciudad para pelear contra Israel. Era una ciudad pequeña y era menos protegida incluso que Jericó, ya que no se habla de que tenía una muralla, ni toda una fortaleza, ni hay restos que lo prueben. Por tanto, Ai, como decimos en el lenguaje coloquial, era un pan comido para Israel.
menos personas, menos muralla o ninguna. Incluso en Jericó se hablaba de hombres valientes que habían allí, pero en Ai no se menciona nada de eso. Al parecer era algo sencillo de lograr. Pero como sabemos, el final de la historia es que Israel no lo logró. Y yo quisiera que te unas conmigo para dividir el tema de hoy en tres partes. Nosotros vamos a hablar de la derrota, ¿verdad? De la derrota en esta batalla en Ai. Pero yo quisiera que hablemos de tres partes. Uno, la derrota, pero cómo se ve en el corazón de este líder Josué, que es el hombre a quien nosotros estamos estudiando y viendo a Dios detrás de él. Lo segundo que vamos a ver es esta derrota de Ai, pero cómo se ve a los ojos de Dios y qué podemos aprender de lo que Dios dice y muestra y revela en su corazón y en el trato con Israel y Josué. Y también, por último, veremos entonces no solamente el corazón de Josué, de Dios, sino el corazón del pecador, de Acán, porque es muy posible que tú y yo nos veamos reflejados en ese hombre y también en Josué. Así que únete conmigo en esta primera parte, lo que Dios enseña en la derrota, pero vamos a ver el corazón de Josué. Lo siguiente en la historia muestra que Josué envía espías, como lo había hecho en ocasiones anteriores, ¿verdad? Moisés envió a un grupo de 12 y Josué estaba en ellos. Josué entonces, para conocer del otro lado del Jordán, envía a 2 espías y ahora, como es práctica común de ahora de Israel y de Josué, envía a hombres. No se dice cuántos, no se dice si fueron los mismos que los anteriores. Y el reporte de estos espías tiene características particulares. Leamos lo que dice el verso 3 del capítulo 7. Cuando volvieron a Josué, le dijeron que no suba todo el pueblo. Solo 2 o 3 mil hombres subirán a Ai. No hagas cansar a todo el pueblo subiendo allá, porque ellos son pocos. Nosotros vemos que este reporte era muy favorable, diríamos nosotros. No era necesario llevar a todo el pueblo, la cantidad era limitada y también los que habían allá eran pocos hombres de batalla. Y así que el esfuerzo hay que disminuirlo. Reduzcamos los hombres armados y así trabajaremos hasta menos para conquistar a esta ciudad. Y no sé si tú te vas dando cuenta de algunas cosas de este reporte. Y es que al parecer aquí no está un reconocimiento, ¿verdad?, evidente de que la victoria anterior no fue lograda con muchos hombres o con las herramientas necesarias o con que los otros eran más y estos menos. No, Dios en ningún momento en la palabra habla de la cantidad de gente de Jericó, porque eso no era un factor si Dios estaba con Israel. Por tanto, el análisis que estos hombres estaban haciendo solamente se concentraba en los números humanos, en la fortaleza humana, y dejaba fuera al Dios que les había dado la victoria anteriormente. Lo importante de este reporte es que Josué hace caso al mismo y dice, y así que subieron allá unos 3,000 hombres del pueblo, pero huyeron ante los hombres de Ai. Josué envía a esos 3,000 hombres y para sorpresa de él, salen huyendo y pierden en la ciudad de Ai. Nosotros vemos aquí, ¿verdad?, algunas señales de cosas que van mal desde el principio y que Dios ya no estaba apoyando mucho a este pueblo. Primero es esa autoconfianza, ¿verdad?, en que ellos son menos, mandemos menos. Realmente Dios no fue tomado en cuenta allí para consultarle. Dios no, o Josué no se acerca a Dios para ver si esa es la estrategia adecuada o qué opinaba Dios de cómo atacar a Ai. Nosotros podemos concluir que la autoconfianza siempre tiene una raíz y es el orgullo. Si tú y yo en algún momento hemos sentido esa confianza en lo que tenemos, en lo que hacemos, en nuestra experiencia, sabemos que la raíz final es que está allí el orgullo maquinando.
Y lamentablemente esto estaba en el corazón de estos espías y comenzó a estar en el corazón del pueblo y de Josué. Por tanto, nosotros podemos ver que de ese mismo momento nosotros vamos viendo huellas, señales, evidencias de que Dios estaba abandonándolos a sus propias estrategias, a sus propios recursos, algo que es muy peligroso para un pueblo, para un individuo, para un hijo de Dios. Cuando Dios dice, ¿quieres ir por ahí? Puedes irte, pero te vas tú. Eso sería algo oscuro, algo triste para cualquiera de nosotros que tratemos de ir a un lugar sin que Dios esté con nosotros. Y este era el caso de este pueblo. Lo correcto en ese momento, como ya mencionamos, era ir a donde Dios. Y si pudiéramos comparar un poco el reporte de estos espías con el reporte de los espías que fueron y cruzaron el Jordán y volvieron, aquí dice lo siguiente: ellos dijeron, ciertamente el Señor ha entregado toda la tierra en nuestras manos. ¿Ven la diferencia? En el reporte ahora a Josué sobre Ai no se menciona a Dios. En el reporte de los espías que fueron a cruzar el Jordán, sí Dios es tomado en cuenta e incluso se confiesa de que Dios les dará la tierra. Esto es importante y nosotros vemos entonces que el Josué que se entera de esta derrota está completamente sorprendido y desanimado. Y leemos estas palabras y su oración a Dios. Dice, entonces Josué rasgó sus vestidos y postró su rostro en tierra delante del arca del Señor hasta el anochecer. Él y los ancianos de Israel y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo, ah, Señor, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos después en manos de los amorreos y destruirnos? Ojalá nos hubieras propuesto habitar al otro lado del Jordán. Ah, Señor, ¿qué puedo decir? Ya que Israel ha vuelto la espalda ante sus enemigos, porque los cananeos y los habitantes de la tierra se enterarán de ello y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de la tierra. Y la última pregunta, ¿y qué harás tú por tu gran nombre? Ahí está este hombre, evidentemente desanimado, desilusionado y diría yo, desenfocado también. Porque muchas de las palabras que Josué utiliza son de reproche, son de cuestionamiento a Dios y a su obrar en Israel. Así que nosotros vamos a revisar un poco este contenido de oración y de reacción de Josué. Y vemos algunos elementos positivos que debemos imitar. Estos elementos serían, él no trató el problema con ligereza, sino que él rasgó sus vestidos, se postró y ellos, los ancianos con él, echaron polvo sobre sus cabezas. Para Josué no fue una derrota más. No puso al menos de que, bueno, perdimos una vez, vamos ahora a comenzar y a hacerlo de nuevo. No, para Josué esto era algo serio. Dios había prometido algo y nos estaba mostrando qué habrá pasado. Y entonces esa seriedad era importante para Josué. También él llevó su desaliento a Dios. Se postró delante del arca del Señor. Él no fue a hablar y a hacer un consejo de ancianos y de los líderes y de qué opinaba el pueblo. No, él fue al arca de Dios, se postró allí y clamó al Señor. Algo que tú y yo debemos hacer continuamente, ya que a veces nos vamos a otras fuentes, nos vamos a otros lugares para desahogarnos, para llevar allí nuestras cargas. Pero al transcurrir el tiempo, lamentablemente, la carga no se va o tal vez es mayor que la inicial. Esto hace Josué y lo hace muy bien. El Hijo de Dios tiene un único lugar a donde ir cuando llega el desaliento, la desesperanza y la duda en su vida. Él va a los pies de su Señor. No hay un mejor lugar. Amado, si hay algo que podemos tomar de esta reacción de este hombre, es que él corre a Dios, él busca a Dios. Veremos de que él se queja, que él reprocha, pero él lo hace ante la audiencia correcta y es nuestro Dios.
Que así sea la reacción nuestra en toda situación. Corre a Dios, busca a Dios, pregúntale a Dios, lamentate delante de tu Dios y no comiences a hablar con otras fuentes. Lo negativo entonces que vemos de su reacción es que él criticó y culpó a Dios. Dice, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo al Jordán? Ojalá hubiéramos propuesto habitar al otro lado del Jordán, o sea que tú nos hubieras propuesto quedarnos allá. Y esta reacción de Josué característicamente es muy similar a otras reacciones que el pueblo de Israel tuvo en el desierto. Y es increíble cómo lo que nosotros vemos en el día a día, aunque queremos evitarlo, como suponemos que Josué quería ser íntegro y diferente, se nos pega o somos contagiados de la queja. El estar rodeado de personas que reclaman, que se quejan, que viven criticando de alguna u otra forma, nosotros comenzamos a imitar esas cosas. Y Josué, al hablar con Dios, utiliza las mismas expresiones que el mismo pueblo utilizó en muchas ocasiones, como vemos allí en estas citas. Ellos lo hicieron cuando los egipcios venían y tenían el mar rojo delante, allí en Éxodo 14, ellos se quejaron con Dios y le dijeron a Moisés, mejor no hubiéramos quedado sirviendo a los egipcios que morir en este mar. Se parece a lo que Josué, ¿verdad?, está diciendo aquí. Y en otra ocasión ellos tuvieron hambre y se quejaron contra Dios antes de que Él enviara el maná y dijeron, ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en la tierra de Egipto cuando nos sentábamos junto a las ollas de carnes y comíamos hasta saciarnos. Se parece a lo que Josué, ¿verdad?, está diciendo aquí. Ojalá nos hubiéramos quedado del otro lado del Jordán, dice Josué. Y así en otros pasajes vemos cómo el mismo pueblo se quejaba de esta forma y criticaba a Dios y a su liderazgo. Hermanos, y esto es algo que también tú y yo debemos de evitar. Nosotros debemos ir a Dios, pero debemos hacerlo conscientes de quién Él es, de lo que Él nos ha revelado también, para no caer en este error. Otra reacción negativa es su preocupación por la vergüenza ante los enemigos. ¿Qué puedo decir? Ya que Israel ha vuelto la espalda de sus enemigos. O sea, ahora los enemigos van a estar hablando de nosotros. Van a estar diciendo, los vencimos. Son fáciles de vencer, ¿verdad?, de ganarles en la batalla. Y Josué estaba preocupado ahora por la vergüenza que él y su pueblo estaban pasando delante ahora de los amorreos, de los cananitas. Esto también es algo errado, si pudiéramos decirlo, porque está tomando en cuenta más al hombre, el temor al hombre, lo que el hombre diga, que lo que Dios diga. Ahora, nosotros, esta cita de Warren Wiersbe es algo que nos llena de claridad. Dice, a veces Dios nos permite experimentar humillantes fracasos para probar nuestra fe y revelarnos cómo realmente está nuestro corazón. Esta situación de derrota y de desánimo mostró o sacó cosas del corazón de Josué que no habíamos visto antes tú y yo. Habíamos visto un hombre valiente, habíamos visto un hombre íntegro, obediente, habíamos visto un hombre esforzado, pero no habíamos visto esta parte oscura o simplemente no fácilmente a la vista, pero que la prueba, que la situación difícil y el fracaso sacan de nuestros corazones para entonces revelarnos, así estamos. Y así estaba Josué. Y no sé si a ti te ha ocurrido, nuestro pastor Miguel de nuestra iglesia habla mucho de una ilustración de que si tenemos una pasta y la exprimimos, una pasta dental, la oprimimos, ¿verdad?, lo que sale es pasta dental. Pues cuando las pruebas nos oprimen, nos empujan, lo que sale de nosotros es lo que está dentro. Y nosotros debemos estar bien conscientes de que en estos momentos, ¿qué es lo que sale para nosotros confesarlos y corregirlos delante de nuestro Señor? Ahora, hablamos de lo positivo, de lo negativo, pero ahora Josué habla de lo mejor. Y esta es su mejor reacción, diría yo. Y es lo último que él dice su preocupación por la honra de Dios. ¿Y qué harás tú por tu gran nombre?
Esto es lo mejor que sale de su boca. Él apunta o gestiona o habla con Dios y le dice a Dios, Dios, es tu nombre que está en juego, es tu gloria, somos tu pueblo, y si tu pueblo es humillado, entonces tú eres avergonzado y tu gloria no es recibida. Ahora sí Josué está dando en la diana, en el centro de lo que debe ser el enfoque de un hijo de Dios en los momentos de presión y de derrota. ¿Cómo Dios es honrado o cómo no por esta situación? Eso es lo que Josué habla. El testimonio de nuestro Dios debe ser nuestra mayor preocupación en todo lo que hacemos. Dice, el primer factor que nos restrinja de pecar no deberían ser las circunstancias, las consecuencias o el temor a los hombres, sino cuál sería la deshonra de nuestro Dios. ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿Qué es lo que te motiva a no pecar? Si es la circunstancia en que estás, o que posiblemente vas a recibir consecuencias, o que el hombre te va a encontrar y debes temer a ese hombre, tu reputación va a quedar por el suelo. Esas no son motivaciones correctas ante Dios. La motivación real es cómo tu Dios será alabado, honrado, reconocido o no lo será. Nosotros vemos dos citas aquí que quería compartir con ustedes que creo que nos ayuda mucho a aplicar y a meditar un poco más profundo esto que está viviendo Josué y que está viviendo el pueblo de Israel. El pastor John MacArthur dice, la estrategia de Satanás es causar que desconfiemos del amor de Dios, del plan de Dios y del proceso de Dios. Josué cuestiona a Dios y al cuestionarlo, evidentemente no está viendo claramente el amor de Dios, su plan y el proceso en que Dios quiere llevar a su pueblo. Y muchas veces nosotros caemos en eso mismo, dudamos, nos confundimos y Satanás se lleva la victoria allí porque nos desenfoca completamente. Otra cita de Frank Lubbock, un misionero, dice, no hay derrota a menos que se pierda a Dios. Y entonces todo es derrota, aunque se guarde en castillos y se entierre en fortunas. La derrota real no es que perdimos una guerra. La derrota real no es que perdimos dinero en algo. La derrota real no es ni siquiera que no fuimos reconocidos. La derrota real del Hijo de Dios es cuando pierde a Dios mismo. Cuando la presencia de Dios no está con él. Cuando Él se aparta de nosotros. Cuando andamos como ovejas que no tienen pastor. Esa es la derrota real tuya y mía. Y es ahí cuando nosotros debemos estar tristes y acongojados. Pero derrotas materiales o derrotas temporales no son las que deben llevarnos a la aflicción, sino el no estar con Dios. Y esa era la condición de Israel. Dios no estaba allí y habían perdido a lo mejor y a lo único que podía darles vida y victoria también. Esto vimos del corazón de Josué, pero vamos a ver ahora lo que Dios enseña en esta derrota, pero ahora desde el ángulo del corazón de Dios. Nosotros vemos que a los ojos de Dios el pecado de un hombre dentro de su pueblo afecta a todo el pueblo. Y lo leímos, ¿verdad? En Josué 7:1. Pero los israelitas fueron infieles, dice este verso. Y dice también, ¿verdad? Y la ira del Señor se encendió contra los israelitas. Israel, hermanos, era un pueblo que pertenecía al Señor. Y no era una colección de tribus y familias e individuos. No, era el pueblo que Dios había separado para sí. Incluso la palabra de Dios dice que Israel era su especial tesoro. Por tanto, Dios no veía a Israel como un conjunto de individuos, ¿verdad?, reunidos allí caminando, sino que era toda una entidad, una unidad que iba a representarle y que iba a mostrar al mundo quién era Dios. Como Dios habitaba allí en el campamento y se movía en ese lugar y la nube, ¿verdad?, bajaba allí en el arca, Dios quería que su pueblo permaneciera santo para poder estar allí. Hay un pasaje en Deuteronomio que lo tenemos allí en pantalla que dice, porque el Señor tu Dios anda en medio de tu campamento para liberarte y para derrotar a tus enemigos de delante de ti,
Por tanto, tu campamento debe ser santo, y en él no debe haber nada indecente en medio de ti, no sea que se aparte de ti el Señor. ¡Wow! O sea, que debido a que Dios habitaba en medio de ellos, ellos debían guardarse puros y santos. Y ahora que este hombre trajo estos elementos que eran dedicados para destrucción o anatemas malditos, ahora todo el pueblo sería maldito. ¿Te imaginas que eso es con el pueblo de Israel? Pero imagínate ahora que somos la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo. El pecado de un miembro, afecta a todos los miembros. No es posible, ¿verdad?, que un miembro sufra, que un miembro tenga un dolor y que el cuerpo entero no padezca por ese dolor. Y tú y yo lo vivimos, ¿verdad? Nadie dice en algún momento, bueno, no te preocupes, que es solamente el cerebro que tiene algunas células con cáncer, lo demás está bien. No, ¿verdad? Si ese miembro está mal, todos nosotros estamos mal y somos afectados y somos incluso infectados por lo que ese miembro, esa persona vive, porque somos una entidad también en Cristo. Dios veía este pecado como un pecado del pueblo. Al escuchar la oración de Josué, Dios se enfoca en motivarle ahora a la acción. Y leemos esta palabra, dice, levántate, ¿por qué te has postrado rostro en tierra? Israel ha pecado. Levántate, consagra al pueblo y diles, y ahí comienzan las instrucciones de cómo librarse de esta situación. Muy sabiamente, muy característicamente de Dios, Dios le dice a Josué, lo pregunta, ¿qué haces ahí en el piso? ¿Qué haces ahí en la tierra? Levántate, ya está bueno. Es como decirle, has orado, pero ya basta de oración. Es el momento de la acción. Y yo no sé si a ti te ha ocurrido, pero en muchas ocasiones nosotros sabemos lo que Dios quiere. Nosotros sabemos su voluntad. Es por ahí que Él quiere que vayamos. Pero tratamos de santificar la situación orando a Dios y dedicando un tiempo extenso cuando sabemos lo que Dios quiere ya. Es como jóvenes que se acercan, ¿verdad? Y dicen, Joel, yo sé que la voluntad de Dios no es que yo esté con una joven no cristiana, eso sería yugo desigual, pero yo estoy dedicando un tiempo a Dios para que Él me muestre realmente que yo voy a... Sería incoherente, ¿verdad? Sabemos lo que Dios quiere y entonces el tiempo en oración o en consultas no vale la pena cuando Dios ya ha mostrado. Bueno, es similar a lo que Dios le dice aquí a Josué. Josué, ya basta de orar, es hora de actuar. Y Dios entonces enseña a Josué que cuando algo pasa que no esté de acuerdo a lo que Él reveló, como sus promesas, debemos comenzar evaluándonos nosotros y no culpando a Dios. Y Dios, ¿verdad?, le muestra de que el pecado está en Israel. La culpa no es de Dios que los cruzó en el Jordán, sino del pueblo que no obedeció sus instrucciones. Y allí entonces Josué puede aprender que el primer paso, cuando algo no sale de acuerdo a lo que Dios dijo, es revisarnos nosotros, es analizar qué hice mal, cómo está mi familia, cómo está la iglesia, cómo está el pueblo de Dios, y entonces hablar con Dios. Y esto lo aprende Josué en este tiempo, ¿verdad? También nosotros podemos ver desde el corazón de Dios la imposibilidad de que Dios apoye y obre en medio del pecado. Dios no lo hará. Incluso Él es muy enfático en el verso 12. Dice, no pueden pues los israelitas hacer frente a sus enemigos. Vuelven la espalda de delante de sus enemigos porque se han convertido en anatema. No estaré más con ustedes a menos que destruyan las cosas dedicadas al anatema de en medio de ustedes. Dios habla de una imposibilidad y es que Él cohabite con el pecado, que Él se manifieste, que Él obre, que Él camine en medio del campamento, como en este caso, y hable a su pueblo cuando el pecado oculto y evidente está en medio de su pueblo. Y ese es nuestro Dios.
La pureza y santificación del pueblo es un prerequisito para una correcta relación con Dios. No hay negociación allí. Dios busca la pureza, la santificación de su pueblo y eso garantiza nuestra relación con Él. No hay victoria sin disposición a remover la maldad de nuestras vidas, decía este autor, Martin Ustra. Es por eso que nosotros al día de hoy, ¿verdad?, como cristianos, sabemos que tenemos relación con Dios gracias a Cristo, porque por medio de Él nosotros somos santificados, purificados, y hay una intención por el obrar del Espíritu en nosotros, que somos nueva criatura en Cristo, de caminar en pos de Dios. Cuando eso no se da, cuando no hay esa disposición de evitar el mal, pues Dios entonces cruza las manos y dice: ve por tu camino, hazlo como tú deseas. Y eso estaba viviendo el pueblo de Israel. También, conociendo lo que Dios ve en este tiempo de derrota, el pecado es serio para Dios, por eso Él lidia con él seriamente. Y yo creo que no hay palabras más serias que esta que Él dice aquí en el 7:15. ¿Y será que el hombre que sea sorprendido con las cosas dedicadas al anatema será quemado, él y todo lo que le pertenece, porque ha quebrantado el pacto del Señor y ha cometido una terrible ofensa en Israel? Oh, hermanos, cuando tú te pones del lado de Dios y ves que Él considera el pecado con esta seriedad, la pregunta que me llega a mí a la mente es cómo yo lo veo al pecado, es cómo yo lo trato, es cómo yo lo juzgo. Evidentemente yo no puedo quemar a nadie ni juzgar a nadie de esta forma en que solo Dios puede hacerlo, pero ¿qué hago con el pecado en mi vida? ¿Soy tan drástico así como para cerrar una puerta para que más nunca pase por allí? ¿Para darle muerte, como dice el capítulo 8 de Romanos? No, hermanos, muchas veces nosotros, como hemos mencionado antes, tratamos al pecado con mucho cariño, como una mascota, ¿verdad? Como algo que queremos alimentar de vez en cuando para satisfacer nuestros deseos. Y eso no es lo que hace Dios aquí. Dios restringe, juzga y lidia con el pecado con la seriedad que merece. El autor, ¿verdad?, y pastor Warren Wiersbe dice que al comienzo de un periodo importante en la historia bíblica, con frecuencia Dios reveló su ira contra el pecado de una manera dramática. Nadab y Abiú, al quemar fuego extraño, ustedes saben, o si han leído, ellos murieron quemados. Usa, al tocar el arca del pacto, murió por tocarla porque no se le permitía a él hacerlo. Ananías y Zafira, al mentir, murieron. Y ahora Acán, al tomar del anatema, también muere. Dios en momentos específicos actúa en la historia bíblica de forma drástica y es dejando un mensaje a su pueblo: yo soy santo. A mí se me debe tratar, y a mis cosas, a mi palabra se le debe tratar con reverencia y con santidad. Y el pueblo debía entonces ver este ejemplo de acción drástica de Dios y conocer: este es un Dios que no admite el pecado. Por último, queremos ver esta situación desde el punto de vista de Acán. Y esto es triste, ¿verdad? Porque él fue quien tuvo que vivir el juicio que acabamos de mencionar. Pero nosotros vemos en Acán una escalera descendente que lo lleva a la muerte. Y nosotros podemos identificarnos con esa escalera. Primero, él vio, dice la palabra en ese verso 21, cuando vi el botín, él se quedó mirando ese botín, ¿verdad? Era un manto babilónico, era oro y plata. Y él le llama botín cuando es la primera vez que se le llama eso botín, porque Dios le llama anatema, Dios le llama cosas dedicadas a Dios, cosas para destrucción. Por tanto, para todo el pueblo sí debía ser cosas anatemas, malditas. Pero él reclasificó las cosas, le puso otro nombre. Eso es para Dios, pero para mí es un botín. Es algo que me puedo llevar, es algo que es valioso.
para mí. Y allí, ¿verdad? En esa vista, en esa visión que él tiene de las cosas, hace un análisis equivocado y contrario a lo que Dios definió. También nosotros vemos que el siguiente paso es, incluso lo dice en el verso 21, los codicié, él codició. Después de ver, él codicia. Y allí el pecado va comenzando a germinar, ¿verdad? No es simplemente ver algo, qué bonito está, sino ahora lo quiero para mí. Eso es lo que deseo. La escalera sigue bajando y no se queda allí, sino que el pecado florece y da su fruto y él toma lo que él había codiciado. Los tomé. Y es triste, ¿verdad?, cómo esto se ve reflejado en nuestras vidas cuando vemos cosas, cuando no huimos a tiempo, ¿verdad? Y codiciamos y al final caemos. Y lo siguiente que él hace es que él esconde lo que él tomó. Y allí caemos muchos de nosotros, ¿verdad? Después que pecamos, entonces queremos que nadie se entere. Después que hemos hecho algo, lo escondemos en una gaveta de nuestro corazón o de nuestra casa o de lo que sea. Y nosotros vamos bajando en vez de ir a Dios en ese momento y decirle: Dios, me arrepiento, estoy mal. La escalera continuó hasta que él fue juzgado y murió, apedreado y quemado, junto con todo lo que le pertenecía, incluyendo familia. Esta es la escalera descendente del pecado, hermanos. Y esta es la escalera que Dios quiere evitarnos a nosotros. ¿Qué botín estamos escondiendo nosotros en nuestras vidas? Que debemos decirle a Dios: Dios, esto te pertenece, esto no es mío. Perdóname, lo hice mal. Cámbiame, Señor. Que no lleguemos, ¿verdad?, a seguir bajando en la escalera. El pastor Miguel Núñez, alguien que seguro ustedes conocen, habla de 10 leyes del pecado. Y yo seleccioné solo algunas que son coherentes con lo que vivió Acán. Dice: el pecado te llevará más allá de donde pensabas llegar. El pecado te costará más de lo que querías pagar. Eso vivió Acán. Pecas a tu manera, pero tienes que regresar a la manera de Dios. A veces la manera de Dios no es la que pensamos. No hay pecado oculto que Dios no ponga de manifiesto. Nadie conocía esto. Dios se encargó de mostrarlo y revelarlo. Mi pecado comienza cuando yo quiero, pero las consecuencias comienzan cuando Dios quiera. Esto lo vivió Acán. Él decidió cuando comenzaba, pero las consecuencias Dios las decidió cuando comenzaban. Y por último, nadie se burla de Dios. Nadie. Hermano, yo no sé si al revisar esta historia tú tiemblas en tu corazón y te ves en un espejo, pero yo me he visto allí. Yo me he visto viendo, yo me he visto codiciando, yo me he visto tomando y yo me he visto viviendo las consecuencias y escondiendo. Es triste cuando caemos ahí, pero Dios no quiere dejarnos allí. Dios quiere que volvamos y nos arrepintamos. En el caso de Acán, él no se arrepintió, él no confesó, él fue encontrado. Tú y yo tenemos la oportunidad, gracias a Cristo, de acercarnos a Dios y tener gracia y oportuno socorro para tener perdón y tener una nueva oportunidad. En esta noche, si tú eres un Acán, el paso idóneo y único para un hijo de Dios es: búscale, habla con él al terminar de ese curso y dile: Señor, esto está pasando en mi vida, yo no puedo más, lo confieso, por Cristo, perdóname. Resumimos entonces, hermanos, lo que Dios enseña en la derrota. Y lo leemos de esta forma: cuando el pueblo de Dios pelea las batallas a la manera de Dios, saldrá victorioso, como fue el caso de Jericó. Hacerlo de otra forma llevará a la derrota, como fue el caso de Ai. Después de una victoria, no te confíes. Nuestro enemigo aprovecha esos momentos para lanzarnos su anzuelo y desenfocarnos de Dios, como le ocurrió, ¿verdad?, al pueblo de Israel, confiándose en sí mismo, en sus destrezas y habilidades y olvidando que Dios le había dado la victoria.
En los momentos de desánimo, ve hacia aquel que es la fuente de toda fortaleza y revisa tu caminar en lugar de cuestionar a Dios. Estos son los pasos ideales de un hijo de Dios en medio de la derrota, en medio de toda situación. Buscar a Dios, que es la fuente de nuestra fortaleza. En todo momento, que la mayor preocupación de tu vida sea confirmar si el nombre de tu Dios es honrado. Esa es tu mayor preocupación y la mía. No importa los sacrificios o las cosas que perdamos nosotros, es si Dios fue honrado en el camino. Y si hemos hecho mal y vamos y pedimos perdón y tratamos de reconciliar y confesamos, Dios es honrado. No quiere decir que seamos perfectos, ¿verdad? No, a veces fallaremos, pero la forma en que tratamos ese pecado o esa falta también llevará gloria a Dios o no. El pecado de un miembro en el cuerpo de Cristo nos afecta a todos y eso lo hemos visto, ¿verdad? El pecado nunca es un asunto completamente privado. Acán pensaba que iba a quedar privado, pero al final Dios lo sabe y Dios se encarga de revelarlo. Si el pecado no es abordado y confrontado, puede contaminar a todo el pueblo de Dios. Esto lo vemos en 1 Corintios, cuando Pablo dice, la jactancia de ustedes no es buena. Hay pecado en medio de ustedes y ustedes están allí tranquilos. ¿No saben que un poco de levadura fermenta toda la masa? Eso pasa cuando el pecado no es abordado y confrontado. La oración siempre será indispensable para el Hijo de Dios y no queremos menospreciar eso. El Hijo de Dios busca a Dios en oración, pero hay momentos en que la acción debe sustituir la oración. Y son esos momentos cuando estamos claros de que Dios quiere que nos levantemos y actuemos y hagamos lo que Él nos ha revelado en su palabra. No habrá victoria, por último, sin una disposición sincera de remover la maldad de nuestras vidas. Dios lidió con su pueblo para tratar de remover esta maldad que había en medio de ellos. La pregunta es si nosotros hoy, esta noche, haremos lo mismo. Para tener una victoria debe haber una sincera disposición de remover la maldad de nuestras vidas. Estamos en una batalla constante. No crucemos los brazos y peleemos con la ayuda de nuestro Dios.